Bien, hoy quiero compartirles, bueno, para mí una de las enseñanzas más poderosas que yo he leído en el Nuevo Testamento referente a un milagro de Jesús, bueno, varios milagros de Jesús en un solo, compendio de capítulos y vamos a hablar acerca del primer misionero gentil. Así, si quieres ponerlo como un título, el primer misionero gentil, sabiendo que pues los apóstoles todos eran judíos y fueron enviados por el Señor a ser discípulos. Pero hubo, antes de ser enviados los apóstoles, un misionero gentil. Gentil se le conoce como aquel en la Biblia, como aquel que no pertenece al pueblo de Israel, sino que pertenece a otras naciones, ¿no? A otra nación. En esta enseñanza, como una recopilación, vamos a estar viendo cómo el Señor lleva a cabo su plan de salvación, de transformación, y envío, ¿no? Y la obra de enviar, ¿ok? Hay tres pilares importantes sobre los discípulos de Jesús o sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia, y es salvar, ¿verdad? Lo que hace Dios a través de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el poder discipular, ¿ok? Cuando ya somos salvados, somos discipulados y Cristo formado en nosotros. Y una vez discipulados, pues somos enviados por la iglesia y por el Señor Jesús y por el Espíritu de Dios a poder predicar el Evangelio, a poder predicar la obra de Cristo. Y lo más importante de esto es que siempre vamos a estar involucrados en esos tres pilares, ¿no? Si lo puedes apuntar es salvar, que el Señor salva a sus escogidos. Tenemos también la obra de poder discipular. Hay un discipulado de parte del Espíritu de Dios y de parte de la iglesia local. Y también tenemos el envío, ¿ok? Una vez que son discipulados, son enviados a predicar el Evangelio y poder también hacer más discípulos de Jesús. Entonces, la iglesia local cumple esa finalidad, cumple ese rol y por eso nos estamos capacitando en este seminario, por eso estamos aquí avanzando, por eso estamos aquí trabajando con lo que el Señor nos ha entregado. Así que ah, les animo a que podamos apuntar todo lo que vamos a recibir y podamos empezar. ¿Ok? Vamos a ir por partes. Vamos a ir al Evangelio de San Marcos, por favor. Ahí nos vamos a centrar en la enseñanza de hoy. Evangelio de San Marcos, capítulo 4 desde el verso 35 y nos vamos a centrar luego en el capítulo 5 del 1 hasta el versículo 20. ¿Ok? Evangelio de San Marcos, perdón, versículo 35, capítulo 4. Eh, estamos ahí, me dicen amén, por favor. Y vamos a ir por partes. Vamos a entender el plan de Dios, el deseo de salvar y el deseo de cumplir estos pilares a través de este primer misionero gentil que vamos a luego entender quién es. ¿Ok? Dice, ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. 36. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos a la barca, está hablando Jesús, como estaba, y había otras barcas con él. Versículo 37. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se ahogaba o ya se hundía la barca. 38. Él estaba él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos o que moramos? 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó. Y sobrevino una gran calma. Entonces le dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Están asustados? ¿Por qué no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Toda esta travesía que los apóstoles estaban viviendo con Jesús comienza en el primer versículo con el propósito principal de lo que Jesús les dijo a los discípulos. En el versículo 35, perdón, en el versículo, sí, en el versículo 35 dice, ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Quiero que nos centremos en esta frase. Ese día les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué había al otro lado? Del otro lado estaba la región de los Gadarenos. Del otro lado estaba la región de los Gadarenos, en Decápolis, que era una mezcla de 10 ciudades gentiles
¿ok? Entonces vemos que Jesús se sube a la barca y les dice, pasemos al otro lado. O sea, les traza el plan y les dice, vamos a pasar al otro lado, ¿ok? Él no le dijo, prepárese para la tormenta. Él les dijo, pasemos al otro lado. Y eso nos muestra primero la soberanía de Dios. Y cuando Dios establece algo y su preconocimiento y su providencia de poder ver las cosas antes, entonces Él no se enfoca en la tempestad que se iba a desencadenar en unas horas, sino en el final. Y más que en el final de pasar al otro lado, es que había al otro lado. ¿Quién estaba al otro lado? Porque todo lo que hizo Jesús, al ser Dios también, estaba calculado. ¿Qué había al otro lado? Estaba la región de Cápolis, estaba esta región de los Gadarenos, y como explicación, ya vamos a ver qué hay en la región de los Gadarenos, y vamos a comprenderlo un poquito más. Pero quiero ahorita enfocarme en lo que pasó con los apóstoles. Vemos que se desató una tempestad, vemos que se desató el viento y todo, y tanto es que las olas comenzaron a tapar el barco, comenzaron a meterse el agua en la barca, y ellos se asustaron y ellos se amedrentaron y ellos dijeron, Dios mío, ¿qué está pasando, Señor? Lo levantaron, no tienes pena que nos muramos, no tienes pena que nos pase algo. Él se levanta, reprende el viento, reprende el mal, le dice, cálmate, sosiégate, y vino gran calma. Yo quiero hablarle a aquellos que hoy estamos siendo partícipes de la obra del Señor. Que estemos siendo partícipes de la obra del Señor no quiere decir que todo va a ser fácil, que no vendrán tempestades, que no vendrán este tipo de olas fuertísimas, o que no vendrán vientos fuertes. Pero quiero que sepan que según lo que dice Marcos, al final, en el capítulo 16 dice que el Señor, después de que fue ascendido a los cielos, Él estaba con ellos, acompañándoles su espíritu, y Él les ayudaba a predicar el Evangelio. Si Jesús, estando físicamente, les acompañaba a los discípulos y estaba con ellos a cumplir la misión del Señor, ¿cuánto más el Señor, ahora que está en los cielos, asentado a la diestra de Dios, nos va a acompañar a todos nosotros? Ya no solamente a ese grupo de 12, sino a todos los que estamos haciendo esta labor de ser cristianos, de poder predicar el Evangelio, de poder salvar a otros, de poder llevarles las buenas nuevas a otros, nuestra familia inicialmente. Pero a veces creemos que estar en el Evangelio estamos como que somos blindados a los problemas, como que somos blindados a las dificultades, como que somos blindados a las adversidades, a las tragedias, a las enfermedades. Vemos cómo claramente los apóstoles estaban llenos de temor, aún estando Jesús ahí. Ahora imagínate tú y yo que no lo vemos a Jesús, lo sentimos. ¿Cuánto más ellos que lo tenían cerca? Ahora, esta analogía de que el Señor está durmiendo en medio de una tempestad, porque el que está ahí, aunque es Dios, también es humano. Y esta expresión de Marcos, de mostrar a Jesús dormido, es una demostración de que Jesús también tiene una parte humana, una parte específica donde se revela que es humano y que está así, es que está mostrando, es un trasfondo de Jesús durmiendo, pero no quiere decir que no se interese, porque al fin y al cabo él había dado una orden. ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue la orden que el Señor estableció para los discípulos? ¿Quién me la dice? ¿Quién me dice cuál fue la orden? Cruzar al ¿Cuál? otro lado. Pasemos al otro lado. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahora, vamos a ver qué había al otro lado, por favor. Vamos al capítulo 5 ahora. Vamos a leer el versículo 1. Dice, y llegaron al otro lado del mar. Es decir, se cumplió lo que Jesús dijo, ¿sí o no? Él dijo, vayamos al otro lado. ¿Y qué dice el versículo 1 del capítulo 5? Y llegaron al otro lado del mar. A la tierra, ¿de dónde? De los Gadarenos. Ahora, no sé si volvemos, quiero leerles algo. En la tierra de los Gadarenos estaba a 48 kilómetros, más o menos 30 millas del suroeste del lago. También hay un pueblo llamado Kersa, que es la costa en el que estaban acantilados y tumbas escritas en la historia. Jesús entra en esta Decápolis, estas 10 ciudades, una asociación política de ciudades de estados griegos independientes.
Y esta ciudad de Decápolis, una ciudad de o la unión de 10 ciudades griegas, tiene una connotación con nosotros, la iglesia. ¿Ok? Esta Decápolis es una especie de como de anticipación del futuro sobre la misión de la iglesia a los gentiles, de la predicación y la expansión del evangelio a los gentiles. Recuerda que el tema de este mensaje fue el primer misionero gentil. ¿Ok? El carácter de un gentil de la aprobación es evidente, ya que los judíos del siglo no se juntaban con los gentiles y tenían ciertas prácticas que a los judíos no les parecía. Entonces, aquí hay una especie de versión o de versión futura de nosotros. Una iglesia que está conformada por judíos y por gentiles, pero que a la vez vemos aquí aún en el Jesús histórico, en el Jesús cumpliendo el ministerio terrenal, vemos como el Señor ya está dando un anuncio de lo que iba a pasar. ¿Ok? Entonces, sigamos. Capítulo 5 verso 2 dice, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros, o sea, el cementerio, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, es decir, que él vivía en el cementerio. ¿Ok? Y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con cadenas y grilletes, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y cinco, y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Nos muestra la aparición del Gadareno y nos muestra que su vida era entre los sepulcros. Su vida era entre sepulcros, con ataduras, con grilletes, porque no tenía control de sí mismo y estaba de alguna manera endemoniado, que es lo que ya vamos a leer luego. ¿No te da una referencia espiritual de lo que nos habla Efesios 2 cuando nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados? Para mí es una alusión muy fuerte a que este hombre que ya no tenía control de sí mismo, no tenía control de su propia vida ni de sus decisiones, ya no vivía con su familia, sino que estaba en el cementerio, se hacía daño. Es una alusión a lo que todos nosotros éramos sin Cristo. Todos nosotros éramos el Gadareno. Yo era el Gadareno. Porque ya no nos importaba si el alcohol dañaba nuestro matrimonio, si las apuestas dañaban nuestro matrimonio, si la pornografía, si el vicio, los vicios sexuales dañaban nuestro matrimonio, si las mentiras que decíamos, si la doble vida que llevábamos. Muchos de nosotros estábamos así, o sencillamente todo eso en oculto. Efesios dice que nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos dio vida. Ahora imagínate este Gadareno. ¿Tú crees que, viéndolo como estaba, tú crees que tenía la pinta de convertirse en un misionero gentil? En ese momento, contando en los sepulcros, tenía la pinta y los estudios teológicos para ir a predicar a la Decápolis, a gente griega, filósofa y un montón de cosas más. En ese momento no. Pero imagínate, ¿cuál fue las palabras de Jesús en el 4:35 de Marcos? Pasemos al otro lado. ¿Qué había al otro lado? La región de los Gadarenos. ¿Y quién estaba en esa región? El endemoniado Gadareno. ¿Acaso no se cumple lo que dice que el Señor deja las 99 y va por la oveja 100? Entonces vemos el deseo de Jesús de salvar y llevando a todos sus apóstoles y mostrándonos que la labor de salvar, mis hermanos, va a ser muy difícil. Por eso no todos lo hacen. Por eso no todos lo hacemos, por eso algunos dicen, no, esto no es para mí, pastor, no, esto es de predicar, o esto de hacer discípulos, o esto de salvar a mi... Todos estamos llamados a ser testigos de Jesucristo. Pero hoy en día vivimos un evangelio donde esperamos que otras personas hagan las cosas y nosotros solamente ser los que están en la barca.
Pero bendito sea Jesús que nos muestra esta historia y vemos que se encuentra con un hombre con ataduras espirituales, en este caso físicas, nosotros espirituales, con muerte, rodeado de muerte, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora vamos al versículo 6, por favor. Versículo 6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, gritando a gran voz, ¿qué tengo yo que ver contigo? Mira, habla el demonio. ¿Qué tengo que yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. 8, porque Jesús le decía, sal, sal del hombre, espíritu inmundo. 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra, y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000 o sea, el grupo de cerdos, unos 2000 se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Ahora, quiero hacerte una explicación de por qué habían cerdos en una región que pareciera la tierra judía, pero no, te comencé diciendo que había una región donde había 10 ciudades griegas que estaban juntas, por eso se llamaba la Decápolis, por eso es que había cerdos. No tiene sentido que en Israel haya cerdos porque ellos no comían cerdo y por ende el cerdo para la ley es un animal inmundo. Ahora, aquí hay varias cosas importantes que quiero explicarte porque hay gente que hace doctrina, sobre todo de demonióloga, sobre este asunto, y yo veo mucha gente haciendo liberaciones y preguntándole a la gente cómo se llama el demonio, ¿no? Basado en este texto. Entonces, tú vas a ver videos donde le dices, ¿cómo te llamas? Y el demonio dice, tal cosa. ¿Verdad? Y no se trata de hacer una doctrina de esto, dime cómo te llamas. No se trata de preguntarle al demonio cómo se llama. Todos sabemos que el demonio está operando por Satanás. Pero esta alusión de Jesús que le dice cómo te llamas, en el siglo I, escúchalo, se creía ah, que nombrar a alguien implicaba tener poder sobre él que se nombraba. O sea, cuando uno nombraba a alguien, se tenía como poder sobre esa persona que se nombraba. ¿Ok? Ahora, el asunto es que los demonios ya habían identificado a Jesús y dice algo claro. ¿Qué tienes? La pregunta del demonio es, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús? Mira cómo el demonio y cómo Satanás se apodera a la persona para hacerle, decirle a Dios que en pocas palabras se apoderó de ese cuerpo y dijo, ¿qué tengo que ver yo contigo? Por supuesto que tengo que ver mucho, porque Jesús mismo, Dios mismo lo había ido a buscar a ese Gadareno. Y eso es lo que a veces no entendemos. En nuestros pecados, en nuestros errores, en nuestras faltas, nos hacen sentirnos lejos de Dios, nos hacen sentirnos que no servimos para nada, nos hacen sentirnos que no somos dignos de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y es ahí donde Él ataca nuestros pensamientos para no poder cumplir lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Mira lo que dice el demonio, responde por Él. ¿Qué tengo que ver yo contigo? Pero vemos cómo Jesús tuvo poder frente al mar y frente al viento. Y el mar y el viento le obedecieron. Y vemos cómo él dice que les dio permiso de que salieran del cuerpo de este muchacho y luego ser arrojados en esos hatos de cerdos, en ese grupo de cerdos. Entonces vemos cómo el Señor literalmente tiene la autoridad soberana. Esto es una muestra, sin decirlo, pero explicando lo que Jesús es Dios, que Él es el dueño de toda la creación y todo lo que existe. ¿Ok? Entonces Jesús nos muestra que tiene poder sobre el mal, ¿ok? Y que la presencia de Dios del reino estaba en ese lugar para poder hacer lo que pasó. Ahora, cuando él dice somos legión, la especificación es que una legión romana consistía de 6.000 hombres, ¿ok? Una legión romana consistía de 6.000 hombres. Entonces, si ponemos a hacer un cálculo numérico, ¿cuántos demonios tenía metido ese hombre? Mil. ¿Cuántos? Si una legión romana tenía 6.000 y dijo, somos legión, ¿cuántos demonios tenía metido?
6.000. ¿Cuántos? Los 6.000. 6.000, ¿verdad? Tenía 6.000 demonios metidos. Imagínate. Entonces, la expresión de Jesús es, ok, te doy permiso, anda. En ese momento los demonios se metieron en los cerdos y murieron. Entonces, esa es una obra, esa es una muestra del poder de Dios sobre nuestras vidas. Cómo Él tiene la autoridad. Y quiero que seamos claros, por favor, porque a veces hacemos demonología de esto y decimos, no, el Señor me da autoridad sobre los demonios y pasamos ministerio peleando con demonios. El Señor no nos mandó a combatir con los demonios, Él nos mandó a resistir a Satanás. ¿Cómo? Estando firmes. El único que tiene poder y autoridad sobre los demonios es Jesucristo. Porque hay gente que hace esto de demoniología y quiere vivir. No, yo tengo un ministerio de liberar demonios. No existe un ministerio de liberar demonios. Existe el ministerio pastoral, el ministerio profético, el ministerio apostólico, que es el misionero. Existe el ministerio de maestro, de evangelista. Y la manifestación del poder de Dios se da por la predicación del evangelio. ¿Ok? Pablo, no vemos a Pablo todo el tiempo sacando demonios, vemos a Pablo predicando el evangelio. Y a veces queremos hacer de la doctrina, perdón, queremos hacer de la explicación de la iglesia y los hechos, queremos hacer doctrina. Ya lo veremos cuando hablemos sobre la historia de la iglesia, donde al fin y al cabo, muchas veces no son demonios lo que hay dentro de las personas, sino lo que más bien hay es obras de la carne. ¿Ok? Donde como cristianos debemos ejercer el dominio propio y poder ser cada día santificados por el Espíritu Santo. Claro que hay casos específicos donde sí hay que hacer liberación, pero no podemos como que volvernos especie como en el campo médico especialistas, ¿no? No, este especialista en demonios, este especialista en esto, especialista en otro. No. Todos estamos llamados a expulsar fuera demonios, todos estamos llamados a poder orar por los enfermos, todos estamos llamados a poder predicar el Evangelio. Lo importante es que podamos a través del Evangelio hacer discípulos de Cristo. ¿Estamos claros? Avancemos. Vamos al versículo 14. Y los que cuidaban cerdos huyeron y le contaron en la ciudad, y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente, versículo 14, la gente vino a ver lo que había sucedido. 15, y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado. Escuche, y vieron al que había estado endemoniado, sentado, ¿y cómo más? Y vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido 6.000 demonios y todos tuvieron miedo. Y los que habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y en lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, mira cómo comienza a hablar en pasado, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Es decir, que él quería ser parte del ministerio de Jesús. Eso nos muestra algo importante. Y es que esa es la gratitud que todos aquellos que hemos sido, primero, resucitados de muerte espiritual, ¿verdad? El Señor nos ha dado vida y nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha sentado en lugares espirituales que dice Efesios 2. ¿Ok? Y nos ha preparado para ser partícipes de las buenas obras que desde antemano Él preparó para todos nosotros. Entonces, hay mucha gente que recibe lo que Dios le entrega, recibe el perdón, recibe la salvación, pero no sé si no ha entendido lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Sea, todo el mundo sabía que ese hombre era un endemoniado, que estaba perdido, que su vida estaba perdida, y que todos se dan cuenta que estaba sentado, yo me imagino peinado, bien vestido, perfumado, talqueado, hecho la barba y listo para irse con sus maletas con Jesús. ¿A dónde? No lo sé, pero quería estar con Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con aquellos que hemos sido regenerados. Eso le llamamos el nuevo nacimiento. No es por el bautismo en agua que viene el nuevo nacimiento. El bautismo no es milagroso. Creemos y pensamos que mételo al agua y déjalo 10 minutos porque si está 10 minutos se le va a derretir los demonios en el agua. No, el bautismo de agua no provoca nada, es una señal, es un sello
de lo que un día regresará, es las arras del Espíritu, la seña del Espíritu y la muestra que hemos sido. O sea, por eso la gente no lo entiende y por eso el diablo lo tiene dominado, que el bautismo me hace perfecto, que el bautismo ya no me deja hacer esto, el bautismo no, el bautismo es la confesión pública que somos discípulos de Cristo y que hemos muerto, es la señal que hemos muerto, como Jesús murió y hemos resucitado cuando ascendió, cuando resucitó de los muertos, nosotros también morimos en el agua, en lo que ascendemos, salimos a una nueva vida en Cristo, pero todavía luchamos con nuestra concupiscencia, todavía luchamos con muchas cosas, pero el bautismo no nos da nueva vida. ¿Qué es lo que nos da nueva vida? Es la regeneración del espíritu, es lo que llamamos el llamado interno. Cuando estamos escuchando el llamado externo del Evangelio, todos nosotros escuchamos una predicación y esa predicación es como los que nos perforó el corazón en ese momento. Ya hace rato el Espíritu Santo abrió tu corazón y te hizo nacer de nuevo. Y entró el Evangelio y entonces decidiste arrepentirte de tus pecados. Alguien que estaba muerto no se arrepiente de sus pecados. Solo alguien que está vivo en el Espíritu puede arrepentirse de sus pecados. Por eso vemos gente que va a la iglesia que tú vas, se sienta al lado tuyo y sigue siendo la misma persona, le entró por un oído, le entró por otro, están muertos. No han nacido de nuevo. Cuando tú sientes que la palabra está quebrando el corazón, está entrando como una perforación en nuestro corazón, está haciendo estragos en nuestro ser, es porque el Espíritu Santo te dio vida, te regeneró. Amén. El que habla inicialmente con Jesús no es él, es el demonio. Pero el que le dice, déjame ir contigo, es el que nació de nuevo. No tengo que rogarle a un cristiano que ha nacido de nuevo que le sirva al Señor. No tengo que rogarle a un cristiano que nació de nuevo que pueda congregarse. No tengo que rogarle a un cristiano que nació de nuevo que tenga que leer la Biblia. Porque el que nació de nuevo ya no queda seña de quiénes somos, sino que ahora, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Espíritu Santo es el que hace el llamado interno y como está en la tierra, como estamos muertos en delitos y pecados, el Espíritu Santo regenera el corazón y nos despierta. Imagínate como que estabas muerto y despertaste. Solo ahí tienes conciencia de quién es Jesús y que somos pecadores. Hace mucho tiempo atrás escuché una enseñanza de Paul Washer, pastor misionero, que decía que estaba predicando en Latinoamérica, creo que en Chile, no recuerdo, y, y dice que él estaba ya en su último día de campaña, en la, en la, al siguiente día o ese mismo día, iba a irse ya de viaje, ¿ok? Y dice que él estaba predicando, y cuando estaba predicando, entró una persona por la puerta y tenía una cara, pero sí, pero de tristeza tremenda, de mártir y de dolor. Y dice el pastor, cuando terminó la prédica, dice que no pudo dejar de ver esa cara y le dijo, y se le acercó al hombre y le dijo, hombre, tú tienes una cara muy triste, tan triste que a mí mismo me dio tristeza. Y le dice, y yo quiero saber qué te pasa. Ese hombre tenía en sus manos una carta, es una hoja, un sobre. Y en ese sobre venía recibiendo que le quedaban máximo un mes de vida porque tenía cáncer terminal. ¿Ok? Y él le dice, ok, le dice, ¿entendiste lo que prediqué? ¿Entendiste sobre el Evangelio? Dice, sí, sí, lo escuché, sí lo entiendo. El pastor decide quedarse de su vuelo y todos los días, después de ese día, sentarse en la iglesia a leerle la Biblia a este hombre, a leer la Biblia. Y cada día iba leyendo la Biblia, y cada día él iba teniendo esa apertura a las escrituras, escuchando el mensaje, recibiendo las escrituras, hasta que no recuerdo qué día, pero un día específicamente, él leyendo Juan 3:16 comienza a llorar. Y Paul Washer le dice, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta de lo que está escrito aquí? Y esto me muestra que Dios mandó a su hijo por mí, por un hombre pecador, que lleva una vida incorrecta todo este tiempo, que lleva una vida que a Dios que a lo mejor le horroriza.
Yo necesito arrepentirme de mis pecados. Y hoy siento una convicción de arrepentirme de mis pecados. No fue una campaña, fue leyendo las Escrituras. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo lo hizo nacer de nuevo. Solo alguien que nace de nuevo puede arrepentirse de sus pecados. Si no, son conversiones falsas, son conversiones almáticas, de las que pasaron porque el pastor les obligó, porque la mamá los obligó, porque el hermano los obligó. Todos hemos sido partícipes de esas campañas evangelísticas donde hacen el llamado y hacemos el llamado del codazo, ¿no? Sale, 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 para que el pastor no quede en vergüenza. Y salimos y con ministrada y todo, y caemos al suelo, pero nos levantamos y luego seguimos siendo las mismas personas. Eso no es regeneración. La regeneración es el nacimiento interno de nuevo. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedas ver el reino de Dios. Este hombre se le mete a la barca a Jesús y le dice, llévame contigo. Yo no tengo nada que hacer aquí. Llévame. Ese es el cristiano que ha entendido, que ha nacido de nuevo y dice, ya no quiero estar en este mundo. Ya no me da placer este mundo. Tú me das placer. Yo quiero estar contigo, Jesús, donde sea, en la iglesia, en la célula, en la casa, en el seminario, en la Biblia contigo leyendo, a solas contigo a la madrugada. No tienen que arrearme. Yo estoy aquí todo el tiempo porque quiero estar contigo. Ese hombre se le metió en la barca y comenzó a robar, a rogarle que quería acompañarle. Déjame acompañarte, déjame estar contigo. Ese es alguien que nació de nuevo. ¿Cómo puedo saber que he nacido de nuevo? Porque tengo hambre de las escrituras, deseando la leche espiritual como un recién nacido. Comprobamos que hemos sido salvados. El endemoniado, el que estaba endemoniado, le rogaba que lo dejara acompañarle. Verso 19. Pero aquí viene el llamado más importante. Verso 19. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, ándate a tu casa, a los tuyos. ¿Y qué dice? Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Mira lo que dice el versículo 20. Y él se fue. ¿Y qué hizo? Empezó a proclamar en la Decápolis, en las 10 ciudades griegas, cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaban maravillados. Hay gente que comienza a servir con el Señor y le dice, mi hermano, ¿sabe qué? Usted le va a tocar estar abajo en el parqueadero. Ay, no, eso es mucho sol, mi piel es delicada, me voy a quemar, después me salen verrugas, después me salen arrugas, me chamusco. Él le dijo, llévame contigo. Le dijo, no, no, anda a tu casa, anda a los tuyos y cuéntales las maravillas que ha hecho, cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo el Señor tuvo misericordia de ti. Eso es lo que estamos llamados a hacer todos. Eso, no hacer lo que nosotros queremos, hacer lo que Jesús necesita, lo que Jesús quiere, lo que Jesús nos manda. Ese fue el primer misionero enviado por Jesús y no era judío, era gentil. O sea, en pocas palabras, tú y yo. Sencillo. ¿Cuántos pueden levantar su mano aquí y decirme que el Señor ha hecho grandes cosas con ustedes? Ok, entonces cumples el requisito. Segunda cosa, ¿cuántos aquí creen que el Señor ha tenido misericordia de ti? Listo, segundo requisito. ¿Cuántos aquí tienen familia y amigos? Tercer requisito, ya, listo. Pasado la prueba, chequen, aprobaste. Ve,
Vete a tu casa de los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y inmediatamente empezó a proclamar en la Decápolis, hermano. Esa ciudad era tremenda. Esas 10 ciudades eran tremendas. Pero el Señor envió, trasladó a todos sus apóstoles, se desató una tempestad, no le importó nada y fue y avanzó y calmó la tempestad, descendió a la orilla, apareció el endemoniado, le envió fuera a los demonios, se murieron ese montón de demonios, quedó libre y listo, se cumplió el propósito de Dios. ¿Sabes cómo no se hubiera cumplido? Como lo que pasó con el joven rico, cuando le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y él no quiso. Algunos nos parecemos más al joven rico que al endemoniado de arena. La diferencia entre los dos es que el uno, en serio, aunque había cumplido toda la ley de niño, tenía ídolos en su corazón. El endemoniado de arena no tenía nada, estaba muerto. Y cuando tú estás muerto y te resucitan, como Lázaro, solamente tienes la única opción de quedarte con aquel que te resucitó. Acuérdate, tú y yo estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiero que, por favor, vayas conmigo a Efesios 2, verso 1. Y con este pasaje quiero cerrar. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, como el de cada ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, que recibiríamos la ira de Dios. Lo mismo que los demás. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, acuérdate lo que le dijo el Gadareno, si Dios ha tenido misericordia de ti, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, es decir, ahora, las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe. Incluso la fe no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, como el Gadareno en la Decápolis, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas son mis buenas obras, enseñarte el Evangelio y la palabra a ti, a un hombre que estaba perdido en delitos y pecados hace muchos años atrás. Dios movió cielo y tierra para rescatar a este endemoniado que tienes presente. Lo mismo hice contigo. No tienes la toalla. No te detengas. Avanza, mi hermano, mi hermana, avanza. Estás en el lugar correcto. Hay buenas obras que Dios preparó desde antemano. Usó a alguien para predicarte el evangelio, usó a alguien para hablarte, usó un proceso para llevarte a Él. Ya no vivimos para complacernos nuestros deleites y placeres, ahora vivimos para Él, para hacer esas buenas obras. Yo quiero animarte con todo mi corazón. Continúa, pelea la buena batalla, termina la carrera, guarda la fe. No sabemos qué pasó con el endemoniado Gadareno, que ahora era el misionero de Gadara, pero estamos seguros que obedeció. Y estoy seguro que mucha gente, como lo dice ahí,
mucha gente se maravillaba de lo que decía. Estoy seguro que mucha gente se va a maravillar de Dios y va a creer en Jesucristo y va a ser salvado a través de que cuentes las maravillas que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti y le puedas predicar el Evangelio. Tú tienes una ventaja de Garen. Tú estás estudiando un seminario teológico. Él no. Así que aprovechala. Aprovecha esta bendición. Aprovecha esta bendición. Avanza. Y el día que termines, no solo te enorgullezcas o te enaltezcas por un título colgado en tu pared de teólogo o teóloga, sino que dices, ahora puedo salir y ser enviado con conocimiento a defender mi fe y a salvar a los escogidos. Gloria a Dios. Amén. Veo mucha gente ministrada por el Señor. Y eso es bueno porque quiere decir que tu corazón está receptivo a lo que Dios quiere hacer. Yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y dejes que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Dejes que el Espíritu Santo sane, te quite las dudas, te haga quitar el pensamiento de que no puedes. El Señor dice que te ha hecho o nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes del nuevo pacto. Te hizo un hombre y una mujer competente. Este endemoniado también estaba siendo rechazado por la gente. Quizás su familia ya no quería saber de él. Pero el Señor te dice, yo por ti trasladé a todos mis apóstoles, moví a todo el mundo, vencí una tormenta, vencí las olas y te vine a buscar. Y si estás en esta reunión no es coincidencia. Él te vino a buscar. Para que un día cuentes las maravillas del Señor y cómo ha tenido misericordia de ti y otros crean en el Hijo de Dios. Padre, gracias por cada estudiante, cada persona que está aquí. Espíritu Santo, que ocurra lo mismo que ocurrió, Señor, cuando aquellos discípulos tuyos caminaban en Maús. Cuando les hablabas, arda su corazón, por las escrituras, por lo que les dices, Señor. Que sepan que tú estás con Él y que tú estás con nosotros a través de esta reunión virtual. Y que todo pensamiento contrario, todo desánimo, todo cansancio, Señor, toda eh, angustia, toda desesperación, toda bajo tu estima, Señor, en el nombre de Jesús en este momento, Señor, queda totalmente anulada. Y así como reprendiste el mar, el viento y las olas, y reprendiste a la legión que estaba en el Gadareno, hoy reprendemos en tu nombre, Señor. Todo pensamiento contrario lo llevamos cautivo a la cruz de Cristo. Gracias por estos estudiantes, gracias por estos mensajeros, gracias por el corazón de cada uno de ellos. Gracias por regenerarnos y hacernos nacer de nuevo para poder ser salvados, ser justificados, ser santificados. Que nos des tu gloria, Señor. Gracias por el seminario serio y por cada profesor, cada persona que es parte de esta obra tuya, Señor. Lo hacemos de todo corazón sabiendo, Señor, que tú quieres enviar a tus hijos a proclamar tu evangelio a las naciones. Envíanos a nosotros, Señor. Y dile con todo tu corazón, envíame a mí. Vamos, díselo, envíame a mí. Si enviaste al Gadareno, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Heme aquí, envíame a mí como Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Así como enviaste al Gadareno, envíame a mí. A los en mi casa, a los míos. Yo quiero decirles cuán grandes cosas has hecho y cómo has tenido misericordia de mí. Hago mío el evangelio como lo hizo el apóstol Pablo. Y ay de mí si no predico el evangelio. Gracias, Padre, por cada persona presente, Señor. Gracias por tu presencia que está aquí. Te damos gloria. En el nombre de Jesús oramos. Todos decimos amén.